Traigo saludos de la comunidad de Barcelona, la Iglesia Menonita de Barcelona. Algunos conocéis, los más antiguos. Traigo un recuerdo muy especial de parte de Abel Suárez para todos vosotros. Sé que le gustaría estar aquí, pero bueno, no puede ser todo. Bueno, no sé, me gustaría compartir con vosotros algo que estoy viviendo yo en mi interior. No soy teólogo, con lo cual desde la teoría me cuesta, pero quería compartiros con vosotros un poco parte de mi camino. No sé si os suena esto de discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios. ¿Os suena algo esto a alguno? ¿No? Parece que nadie, todo el mundo mira para otro lado. ¿Sí? Discernir. Discernir. ¿Qué os dice esa palabra? Os pregunto yo a vosotros, ¿eh? Discernir. ¿Qué significa esto? Entender. ¿Qué más? Saber separar. Ah, muy interesante eso. ¿Qué más? Implicaciones. Distinguir, sí señora. Mira, el distinguir es la palabra clave. La Biblia, si miráis, cuando habla de discernir, habla de conocer, de examinar, de buscar. Hay dos textos muy interesantes, que son Romanos 12, 1, 2 y Efesios 5, de 8 al 10. Discernir es distinguir una cosa de la otra. ¿Esto qué significa? Que hay varias opciones, ¿no? Entonces, yo estoy en un momento, estamos en un momento en nuestras vidas, en Marta y yo, en el que nos estamos planteando un poco cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Yo es una cosa que, bueno, hay momentos en los que periódicamente surge y yo creo que Dios de pronto pues te plantea cosas, ¿no? Haciendo un poco una reflexión sobre esto, qué significa discernir, que es distinguir entre varias cosas, ¿no? Y la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Pregunto yo? No sé si yo lo hago continuamente esto, ya veis que discernir la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, ¿qué os suena esto? Lo que Dios quiere, sí señora, levantad la voz que si no, no se oye. ¿Qué más? Lo que Dios quiere, proyecto de Dios, el proyecto de Dios, la intención de lo que Dios quiere. Pues sobre esto es un poco sobre lo que le estoy dando vueltas. Creo que, bueno, espero que sea el Señor el que hable, porque si hablo yo solo, pues no tiene mucho sentido. Por lo tanto, yo en las cosas, cuando hablo así, me invitan o sucede esto de que subo aquí arriba, yo digo siempre que esto es como en el ordenador. Lo que os sirva lo guardáis en la carpeta y lo que no vale spam o a papelera, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún problema con eso. La voluntad de Dios para la creación. La voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios para la creación? Yo aquí creo que la clave está en la Biblia, lo sabéis, por tanto no voy a decir nada nuevo, pero sí que me gustaría que en algún momento leyeseis Génesis 1. ¿Lo habéis leído recientemente alguien? Génesis, desde el Génesis para adelante. ¿Alguien puede levantar la mano? Ahí estamos, muy bien. Bueno, Génesis 1 es muy interesante porque hay dos cositas, dice muchas cosas, pero dos muy importantes. Una, que el autor de la creación es Dios. Esto parece muy simple, muy evidente, pero si empezamos a escuchar alrededor nos damos cuenta de que quizá no es tan evidente. El ser humano, si escuchamos, se ha creado a sí mismo, ¿no? La naturaleza surgió de una generación espontánea. ¿Os suena esto? ¿Sí? En la época en que se escribe esto, que se recoge, habían otros dioses, con lo cual no estaba muy claro quién era quien había creado todo esto. Bueno, pues parece que lo que dice Génesis es Dios. La segunda cosa que dice es que se hace la ola. Dios a sí mismo dice, ostras, qué chulo es lo que he hecho. ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Que todo era bueno, dice, es bueno. Y al final de todo dice, es muy bueno. Pero yo os diría, es la leche. O sea, es increíble. En el fondo eso es lo que quiere transmitir. Todo lo que se ha creado, todo lo que existe es increíble. Esto a mí me habla de que la voluntad, el proyecto de Dios para la creación es, seguro que hay más cosas, belleza, bondad y armonía. Y de pronto coloca ahí al ser humano. Y el ser humano, claro, es el propietario de todo, ¿no? ¿Estáis? ¡Ay, amigo! ¿No es el propietario de todo? ¿Alguien nos ha...? Pues tenemos un problema entonces. Porque funcionamos como que si fuésemos propietarios de todo lo que nos rodea. ¿O no? ¿Qué somos?
los que estamos aquí, ¿eh? Administradores. ¿Y esto qué significa? Sí, significa que no es nuestro, que el planeta no es nuestro. Que parece una tontería, pero que es clave. Porque resulta que de pronto el ser humano no somos parte de la creación, sino que estamos fuera. No, queridos hermanos, no, y hermanas, somos parte de la creación. Esto para mí, de hecho, en Romanos 8:21 se habla de que la creación también tiene que ser liberada de la corrupción. El ser humano hemos contaminado, y en Mediterráneo, allá en Barcelona, pues tela, hemos contaminado, y también la creación debe ser liberada de eso. Pero además hay una cosa más que creo que nos dice la creación, que el proyecto de Dios para la creación. Y os remito a Romanos 1:20, que nos dice que las cualidades invisibles de Dios, eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Qué ha dicho alguien por ahí? Somos responsables. Pero además dice otra cosa, que la creación entera, o sea, todo lo que nos rodea, cuando vamos aquí pasamos Quintadadueñas y pasamos hacia donde vive, no me acuerdo del pueblo, macho, ¿cómo es? Vale, pues a Royal. Ahora cuando vas para allá en coche a la derecha, es increíble, porque hay unos colores verde, azul, rojo y amarillo, brutal. Eso nos grita, lo he hecho yo, que soy yo, que esto no ha aparecido solo. Dios, si vemos en Génesis, pensó, creó y evaluó. Pues miraba y decía, está bien. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? ¿Se os parece? Venga, pues seguimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios o el proyecto de Dios para el ser humano? Aquí también otra vez en Génesis se nos habla de crear a imagen y semejanza. ¿Verdad? Esto sería como ahora el ADN. Tenemos el ADN de Dios. La segunda imagen que usa la Biblia es la de Padre. Y esto lo usamos mucho, ¿verdad? Dios es Padre. Claro, yo me acuerdo una vez que hablaba con alguien que me decía, estaba en cierta crisis y tal, y decía, es que yo, esto de padre es que no lo veo, ¿eh? No lo veo, no entiendo esto. Y claro, y él me explicaba, ¿y cómo eran tus padres? Y me dijo, pues la verdad es que eran gente muy distante, no me querían mucho. Y entonces pensé, ¿y tú, que tienes una hija, cómo quieres a tu hija tú? Y entonces él entendió y se dio cuenta y dije, como yo quiero a mi hija, es como Dios me ama a mí. Hay muchas formas de ver, pero nos habla del amor de Dios en esta imagen de padre y diría de madre también. Si nos fijamos en la Biblia, es, yo creo, una historia, no sé si estáis de acuerdo, es una historia del deseo continuo de Dios por tener relación y crear intimidad con el ser humano. ¿Sabéis? Desde la caída, desde que nosotros decimos, aquí como en Cataluña, ¿no? Quiero ser independiente, me voy. Desde ese momento, de pronto todo se estropea. No digo nada, no hablo en términos políticos, eso lo hablo de lo que dice el Génesis, ¿vale? Pero lo curioso es que no, nosotros, oye, no quiero saber nada de ti, que no me interesa. Toda esa historia del ser humano diciendo, es que no me interesa lo que tú me ofreces, es la historia de la Biblia. Y de Dios diciendo, oye, que estoy aquí, oye, que te estás estrellando, macho, que no te das cuenta, que te están matando. Esa es la historia de la Biblia, creo, resumiendo mucho, ¿eh? Por tanto, es un deseo continuo de Dios de generar, de crear, de restablecer la intimidad con el ser humano. Y después, claro, y de que los seres humanos entre nosotros nos llevemos bien, nos respetemos y nos queramos lo suficiente para no hacernos daño, ¿no? Por lo menos para tratarnos bien. Ahí tenemos a Jesús que nos dice ese llamado, que está ya en el Antiguo Testamento, de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Muy importante, si no eres capaz de amarte a ti mismo, no podrás amar a Dios, no podrás amar al prójimo. Ya sé que a ver, estoy diciendo cosas que la mayoría lo sabéis porque lleváis muchos más años que yo. Entonces, por eso digo, lo que no sirva lo metéis en el spam. Pero espero que al menos el Señor os ilumine en alguna de las cosas. La voluntad o la intención o el proyecto de Dios para la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Cri, cri. Cri, cri.
Asamblea, ahí están los que han estudiado teología, ¿no? ¿Dónde está? Asamblea. ¿Y esto de asamblea qué es? ¿Qué es una asamblea? El cuerpo de Cristo, ostras, esto es muy teológico. Entonces le dices a alguien en la calle, es el cuerpo de Cristo, y dice, ¿de qué me está hablando, no? ¿Qué es? Un grupo de personas, ¿no? La iglesia somos un grupo de personas, ¿o no? Digo, no sé, los que estamos aquí por lo menos, ¿no? Un grupo de personas que nos reunimos, ¿verdad? Pero, claro, la clave está en el grupo de personas que se reúna ¿para qué? Y aquí hay dos cosas que yo creo que quiero dejaros, teniendo en cuenta esta imagen del cuerpo de Cristo, pero también me gusta la imagen de la esposa de Jesús, ¿no? Es mi esposa, esa es la compañera de camino de Jesús, ¿no? Marta, la pobre, me tiene que aguantar, pero es un poco el compañero de camino, es la persona especial en la que la intimidad, pues caminas, ¿no? Y en esa intimidad hay dos cosas que a mí me gustan mucho. Hay un libro, no sé si lo conocéis seguro, Paul Tognier, que se llama Comunidad, lugar de perdón y fiesta. Es un libro antiguo, pero fijaos que hay dos palabras más interesantes. Comunidad, lugar de perdón y fiesta. En el fondo eso es la relación que tenemos de intimidad, se tienen que dar estas dos cosas. Perdón o fiesta, ¿no? Perdón y fiesta. La intimidad, la relación, tiene estas dos cosas. Por tanto, si no tenemos entre nosotros, y hablo de la iglesia, de la comunidad, esta y cualquiera, no tenemos la intimidad, la sinceridad suficiente, seguramente no se darán realmente las dos cosas. Si entre nosotros no somos capaces de perdonarnos realmente, seguramente tampoco habrá la posibilidad de hacer fiesta realmente. Entonces es cuando la iglesia, la comunidad se muere. Por tanto, os invito a que trabajéis estas dos cosas. El perdón es el eje de la sanidad relacional, de la reconciliación. Y Jesús es curioso, porque yo es que en Jesús de pronto es súper radical en el tema del perdón, ¿sabéis? ¿Os acordáis en Mateo que dice, es que si no perdonáis al otro, Dios nos perdonará? Yo nunca había oído a Jesús tan radical, con una afirmación tan bestia, ¿no? Bueno, por tanto, para Jesús el perdón es fundamental, porque en las relaciones íntimas es fundamental el perdón. Y después la fiesta o el banquete, la manifestación de alegría, y Jesús estaba todo el día compartiendo en la mesa y disfrutando de comidas con gente, y esto era realmente parte de su relación. Por tanto, de alguna manera la comunidad, unos y otros, somos contraste de nuestras vidas. Es decir, yo digo por quizá una comunidad en la que no somos capaces de vivir en intimidad, en que somos capaces de entregarnos un poquito unos a otros, y estamos en un mundo en que la libertad de uno individual es fundamental, es lo principal. Pero si no somos capaces de regalarnos un poco, entregarnos un poco, someternos un poco unos a otros, creo que es imposible que haya comunidad. Por tanto, los hermanos y hermanas son los que van a contrastar nuestras vidas. La segunda cosa, aparte de este llamado de la comunidad a vivir en familia como base de mutua bendición, es el tema de que somos testigos de la resurrección de Jesús. Esto, la hermana antes lo ha planteado bien. Somos reflejo de Jesús en este mundo. No se trata solo de emitir un mensaje, se trata de vivir vidas transformadas. Y esto es quizá lo más difícil. Si queremos, de alguna manera, cumplir con lo que es el proyecto de Jesús para nosotros, debemos vivir valores distintos. ¿Estáis aquí todavía? ¿Seguro? ¿Sí? Os he dicho una cosa y nadie ha saltado de la silla. Si queremos realmente discernir el proyecto, la voluntad de Dios para nosotros, debemos vivir de una manera diferente. Mirad, hay una cosa muy interesante y veía a veces, yo soy abogado, trabajo de abogado y me relaciono con muchos pastores que vienen, ¿no? Y hay iglesias, y hay por culturas también, en las que es fundamental que el pastor sea el que lleve el mejor coche, vista el mejor traje y sea el que más gane. Pero claro, yo pensaba, no sé, aquí yo sé que Gus, no te pasa eso, ¿no? O sí, es una pena, pero mira, porque se lo merece, cuidado. Es un tío que se lo merece, ahí está fiel muchos años, me consta. Pero fijaros una cosa, yo pienso, en Jesús, vamos a ver,
repasemos. Nunca cumplió el sueño americano. Nació en una barraca y nunca acabó viviendo en una mansión. Por tanto, no. Segunda cosa, era rey, pero nunca fue a caballo, como mucho en un burro, ¿verdad? Bueno, segunda cosa que no nos cumple demasiado. Tuvo la mala costumbre de reunirse con gente que tiraba su prestigio por el suelo. Otra cosa, nunca tuvo un duro, nunca tuvo un euro. La última cosa, tenía un gran poder y nunca lo usó a su favor. Claro, y esto me contrasta con unos valores del mundo, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera también vamos adoptando, ¿no? Unos valores, prestigio, la fama, el poder, el dinero, el placer hedonista, ¿no? Bueno, son cosas que se nos han ido calando también a nivel de iglesia. Y hay, hombre, ¿quién no quiere tener un... Claro, es que tenéis solo un pastor, pero hay gente que... Yo me encuentro con gente que tiene obispos y apóstoles. ¿No os ha pasado? Me viene gente y dice, este es el pastor, este es el obispo, Dios ahí, el apóstol. Claro, pero el apóstol, ¿qué representa? Ese prestigio. Además, oye, que además la gente pasa cosas como, a mí me pasa que voy a comer tal y me tengo que quedar en la cola esperando a que pase todo el mundo para comer en el hotel cuando vamos de retiro. Pero a esta gente me he encontrado yo que de pronto se abre el pasillo y aparece la comitiva, taca, taca, pasa para adentro y tú vuelves ahí a la cola a esperar que te toque comer. ¿No os ha pasado esto, no? Yo no he visto a Gus nunca llegar allí, ¿no? Y de pronto se abre el pasillo. Bueno, os diría, tenéis la gran bendición de que tenéis un pastor que se acerca más a los valores de Jesús. Porque claro, este prestigio, fama, poder, dinero y placer y tal, que está muy bien y que se ha colado en la iglesia, no es lo que Jesús nos dejó. Frente a esos valores de Jesús, que teníamos en el mundo y que nos gusta, ¿no? Tiene su cosita, ¿no? ¿Qué valores nos dejó Jesús? Y aquí podéis ir al Sermón del Monte. Nos dejó el valor de la pobreza de espíritu, la sencillez, la humildad, el amor sacrificial, ese amor ágape. Nos dejó el bendecir a otros, aunque te caigan fatal, ¿no? O sea, ora incluso por aquel que te cae, perdóname, es que soy un mortal, ¿vale? Renunciar, el compromiso con el bien, la entrega a los demás, todos esos valores son los que Jesús nos dejó. ¿Quién es capaz de vivir de esta manera? Claro, si esto lo vinculamos al discernimiento, a esto, porque discernir en el fondo es, entre mucho ruido, muchas voces, muchos proyectos, ¿cuál es el de Dios? Por eso es discernir, es escoger entre varios, porque hay varios, y no todos son escoger lo bueno entre lo malo, es escoger lo bueno entre lo bueno, y ahí es donde tenemos el problema. Claro, discernir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Cuando tienes otras voces que te van hablando, ¿no? ¿Cómo no confundir cuál es mi propia voluntad, o lo que yo quiero, lo que me apetece, con lo que Dios realmente quiere? Y ese es el reto, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es que para poder tener la capacidad de escuchar bien, debo vivir de otra manera. No debo ser simplemente... y esto lo vinculo también, lo traigo a una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. En Mateo 7, 21 al 23, y después en contraste con Mateo 25, 34 a 40. No hace falta que lo busquéis, bueno, como queráis. Mateo 7, 21 al 23. Aquí hay una paradoja enorme. ¿Cuál es? Resulta, ¿conocéis los relatos? Lo resumo. Aparecen una serie de personas, en el cielo, ¿vale? Entonces llegan allí y dicen, hola señor, entonces cogen y sacan el ticket. Vamos a ver, señor, por tanto, te reconozco como señor. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hice milagros, en tu nombre tal, por tanto, pícame el ticket que voy para adentro. Claro, ¿y Jesús qué dice? Macho, que no te has enterado de nada. ¿Tú quién eres? Si no te conozco. Que no te conozco. Más, vamos más. Es que has estado haciendo el mal, dice, hacedores de maldad. Habéis estado haciendo el mal. Claro, eso es alucinante, porque tienes a unos discípulos que llegan allí a la puerta, discípulos, porque bueno, por lo menos son creyentes, porque conocen al Señor y le reconocen, no, es que tú eres el Señor. Y le dicen taca, taca, y le dicen, no, tú, es que no me he enterado.
Y por contraste, leed Mateo 25, 34 a 40, que ahí es curioso también porque llegan los discípulos y les dice Jesús, claro, porque cuando me visitasteis en la cárcel, cuando me fuisteis a ver a... ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Sí? Me fuisteis a ver a prisión, al hospital, cuando me cuidasteis. ¿Y qué dicen los discípulos, queridos y queridas? ¿Cuándo? ¿De qué hablas? Los propios discípulos le preguntan, ¿de qué estás hablando? ¿Y qué dice Jesús? Cuando se lo hicisteis a uno de estos pequeños, a uno de estos débiles, a uno de estos necesitados, a mí me lo estabais haciendo. Claro, a mí me parece alucinante, perdonadme. Y para mí son dos que me tiran por el suelo el planteamiento, porque, claro, llego yo diciendo, oye, Señor, he hecho todo esto, y me dice, no me conoces. Y lo que yo parece que no sé, no me entero. ¿Cuál es tu voluntad? Pues parece que tu voluntad es que cuides al que tienes al lado. Que yo estoy ahí. Yo sé que esto lo tenéis muy claro, porque sé que hacéis, bueno, con la casa grande y demás, eso está claro, ¿no? Pero de alguna manera el llamado de Jesús es, cuida al que tienes al lado. A mí, hay otro texto en el que, hablando del perdón también, en el que Jesús, ¿os acordáis? Dice, y si llegas al altar, ¿no? y vais a entregar tu ofrenda, y descubres que hay un hermano o una hermana que tiene algo contra ti, deja eso, déjalo. Y ve y habla con tu hermano y hermana. Si llegas a la alabanza y descubres que tienes un problema con un hermano o hermana, deja la alabanza y vete para allá. ¿Cómo es ese Dios? Es que me tengo que mover. ¿Cómo es ese Dios? ¡Está loco! Dios está loco. Esto después lo cortáis, ¿eh? Hostia, macho, no seas así. Vale, bueno, es igual, ahora lo matizo. ¿Por qué digo esto? Porque es un Dios completamente absurdo. ¿Qué Dios en sus cabales renuncia a la adoración que merece? Es decir, la adoración que él merece, la honra, renuncia para que un pobre desgraciado como yo vaya a reconciliarme con su hermano. ¿Qué está diciendo? Que es mucho más importante la relación entre nosotros que el que tú me adores o no me adores. Es un Dios tan humilde que renuncia a sí mismo para nosotros. A mí esto me parece alucinante. O sea, los dioses de la antigüedad todos eran en plan, oh, te fastidio porque además no me has dado lo que yo quería. O sea, es un Dios completamente... No sé, está raro. Pero es hermoso. Claro. Yo es un Dios que alucino, la verdad, porque es el amor profundo por nosotros supera el amor, digamos, el amor por sí mismo, diría incluso. Esto es una barbaridad, pero ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que explicamos. Ese es el Dios que debemos vivir. No es un Dios teórico, es un Dios de amor profundo que lo demuestra, no solo ya el sacrificio de Jesús, evidentemente, pero en este tipo de actitudes, ¿no? Bueno, voy... Vale. Bueno, y la pregunta es, ¿y para mí y para ti, la voluntad de Dios cuál es? ¿Cómo es esto? Bueno, claro, para saber cuál es la voluntad de Dios, quizá lo primero es querer saberla, ¿no? Mira, hay una cosa muy interesante os cuento una pequeña historita, muy rápido. Yo hace un par de años fui a Poblet, me gusta ir cada cierto tiempo a Poblet porque es un monasterio en el que es silencio y oración, no hay más. Y es maravilloso porque además los espacios son preciosos. Pero curiosamente va gente ahí buscando que no necesita silencio y oración, sino necesita hablar, necesita guía, ¿no? Y coincidió que hace 2 años cuando fui, había gente joven que tenía mucha sed y claro, no puedes hablar. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Te vas buscando por los rincones para ponerte a hablar, porque si te ve el monje te echa bronca. Pero había gente con ganas de hablar. ¿Qué pasa? Que me encontré con un chaval de 22 años, católico, evidentemente, que acababa de llegar de China, de un año en China en un máster de administración de empresas. Debe ser un crack ese chaval. Y empezamos a hablar, y el tío estaba, es que claro, Dios, es que me gustaría que Dios me acompañase, que
pues eso, tengo proyectos, me gustaría que él me ayudase, que, bueno, intentar no equivocarme mucho, que no sufra mucho si me equivoco, tal. Y hubo un momento en que le dije, mira, quizás sería más interesante que te planteases y le preguntases a Dios si tú puedes colaborar en su proyecto para ti. No que Dios te acompañe en tus proyectos, sino que tú puedas ayudarle a hacer los proyectos que Él tiene para ti. Yo creo que esto es una diferencia muy importante, ¿o no? ¿Os lo parece? ¿Cuántas, no? ¿Sí? ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, y yo el primero, de todas las voces que hay, de todas las cosas que... no son todo proyectos míos. Intento encajar que esto sea el de Dios. Ah, este es. Este seguro que es de Dios. Es el que más me gusta, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? La chica, no, esta es la que el Señor tiene para mí, para tal, porque claro, seguro para mí. Pues, bueno, podría ser. Yo creo que la clave de todo tiene que ver con esta advertencia que tenemos que tener muy presente. La voluntad de Dios es, y esto si queréis, ¿sabéis? Los paquetes de tabaco, que hay las advertencias estas, ¿no? La voluntad de Dios es altamente peligrosa para tu propia voluntad. ¿Vale? Esto sí que queda grabado. ¿Os queda? ¿Lo veis así o no? Altamente peligrosa. Dios nos regaló la libertad y nos da la libertad como cosa extraordinaria que no veis alrededor, porque todos los seres vivos funcionan por programación. Esto quizás no lo quieran decir así, pero en el fondo es una programación, una secuencia que se va repitiendo. El ser humano es capaz de tomar decisiones absurdas que le perjudican. Puede ser capaz de autolesionarse y capaz de renunciar, o sea, de salvar la vida al otro perjudicándose a sí mismo. O sea, es capaz de hacer cualquier cosa y eso salta a la programación. Eso se llama libertad. Yo os diría, el peligro que tenemos en esa... ¿Cómo saltamos ese peligro, ese warning, esa alarma que salta de nuestros propios proyectos, de nuestra propia voluntad? Yo os diría que esto es como ir al gimnasio. Ejercicio. Os recomiendo ejercicio. Discernir la voluntad de Dios no es un acto puntual. Lo siento, queridos hermanos y hermanas. No es un acto puntual, es decir, de pronto, en la mitad de la nada, ¿verdad? ¡Pum! A veces pasa, yo no digo que Dios no lo haga. Pero discernir la voluntad de Dios tiene que ver con ejercitarse. ¿Qué tipo de ejercicio? Esto es como el carácter. Me decía otro día un amigo, me decía, claro, no es lo mismo hacer un acto de bondad una vez que tener el carácter de la persona que vive haciendo el bien a otros. Hay diferencia. Todo ser humano tiene la capacidad de hacer el bien, pero el que está entrenado, está programado, se ha ejercitado para que su forma de vida sea bendecir al otro. Eso, lo ha dicho el que estaba por aquí, hijos de luz en Efesios. Eso es ser hijos de luz. Aquellos que están programados para ser luz, para ser de bendición continuamente a los demás. Hay que entrenarse. Y acabo. El discernimiento de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, brota. La palabra brotar. Brotar, ¿qué brota por ahí? ¿Qué os suena? Nace del suelo. Una planta, ¿no? Una fuente de agua brota. Es decir, de alguna manera, la voluntad de Dios surge del interior y crece en el interior del ser humano que vive transformado. Y aquí voy a Romanos, os lo dejo leer para que lo leáis. Aquellos que sean como, ¿no? Como los gusanos se transforman en mariposas. Ha hecho esa metamorfosis. El ser humano es capaz de discernir, el cristiano es capaz de discernir la voluntad de Dios cuando ha transformado su corazón, cuando ha nacido de nuevo, cuando se ejercita continuamente en la búsqueda, cuando tiene sed de la voluntad de Dios. No es solo tener sed de la voluntad de Dios, sino además, sabéis que no es solo hacer, o sea, no es solamente saber, sino la segunda parte es obedecer. No vale solo con saber lo que Dios quiere, sino que tenemos que hacer lo que Dios quiere cuando sabemos y descubrimos lo que Dios quiere. El Espíritu Santo es la clave. No me invento nada, no es por la fuerza del ser humano, sino porque Dios
transforma nuestras vidas, vive en nuestras vidas. Yo digo que el ser humano es nuestro compañero de piso, el Espíritu Santo es nuestro compañero de piso. Vive en nuestra casa, le invitamos a llegar, vino, se instaló y ahí está con nosotros en convivencia. Debemos tener una buena relación. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que transformar a Dios, a Jesús, en nuestro tesoro. ¿Sabéis? Eso también es muy potente, esa imagen. ¿Dónde está vuestro corazón, hermanos y hermanas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque tu corazón está seguramente en muchas cosas muy buenas, pero al final todo lo que tenemos es fruto de la bendición y del amor de Dios. Si nos centramos solo en nuestros hijos, olvidamos que nuestros hijos en el fondo son fruto de la bendición y del amor de Dios. Todo viene de Dios, todo nace de Él. Por tanto, os invito a que a la hora de discernir, de distinguir, pongáis en práctica estas 4 ideas que os he dejado, esperando que el Señor os bendiga muchísimo. Os deseo toda la bendición del Señor.